Hola, ¿qué tal amigos? De verdad es un placer el poder acompañarlos donde quiera que se encuentren en una emisión más de su programa A propósito de, donde por supuesto abordamos temas relacionados con el cine, aquel cine clásico de México, ese cine de oro, de las películas de blanco y negro. Y bueno, antes de continuar, vamos a presentarnos. Estamos aquí reunidos Adrián Martagón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de el momento en que nos estén sintonizando, que nos escuchen. Pues yo soy actor, soy profesor docente y también soy dramaturgo. Egresé ya hace un par de años de la carrera de literatura dramática y teatro allí en la UNAM. Y antes que nada, soy un cinéfilo de corazón, sobre todo y particularmente de la época dorada del cine mexicano. Así, yo crecí viendo como a Pedro Infante y Jorge Negrete como dioses del Olimpo y a todos los demás como parte de este gran panteón de grandes estrellas del firmamento nacional. Y eso fue lo que nos convocó aquí. Esme Anguis, preséntate por favor. Gracias, Adrián. Pues yo soy Esme Anguis, soy actriz de Casa Azul y estudié. También soy licenciada en comunicación, egresada de la Universidad de Anáhuac. Y bueno, pues también cinéfila de corazón y de verdad me encanta todos estos temas relacionados con el cine. También me he desempeñado en otras cosas de postproducción y bueno, pues, y también he sido locutora de radio. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de una película de un género que se llama comedia negra, donde hay tintes macabros, donde está relacionado con la muerte, ahora que estamos en el mes de octubre, esperemos que el programa salga en octubre, y si no va a, Come ser bien. y si no va a salir a principios de noviembre. Entonces queda perfectamente ad hoc con los temas del Día de Muertos, y bueno, México siempre ha sido un país que se ha distinguido por burlarse hasta de la mismísima muerte. La película que vamos a tratar hoy es El esqueleto de la señora Morales, estrenada en el año 1960. Es una producción eh, ahí dirigida por Rogelio A. González y bueno, protagonizada por Arturo de Córdoba y Amparo Ribelles. Como bien dijiste, Esme es un género peculiar del que probablemente no podamos sacar títulos y títulos y títulos, ¿no? A diferencia de otros géneros como el western o como la comedia, que uno podría aventar títulos así a pacachar. La comedia, y sobre todo la comedia negra, es muy particular. Y en México tuvo un auge en esta década, en la década de los 60. Más adelante vamos a hablar de eso, pero es una peli bastante singular que les recomendamos que le echen un ojo a esta cinta. Está totalmente gratis en YouTube y bueno, además se puede encontrar en otras plataformas y en la televisión de paga. Así es, Adrián. Bueno, tengo como dato que fue hecha en 1959, según la misma película, ya sabes, con números romanos. Ajá. Y se Eso estrena es, en el 60, ¿no? pues dice 1959, no sé si se estrenó en 60, pero bueno. Ah, ok, ok. Efectivamente, si me permites, voy a dar el reparto, Por favor. aparte de Arturo de Córdoba, que es una de las estrellas de esa época, como de los 60, en donde, o incluso antes, desde 1947, ya tenemos a Arturo de Córdoba haciendo gala de toda su gallardía y galanura. Aparte de Amparo Ribelles, que es una española, tenemos también a Elda Peralta en el papel de la señorita de las cámaras. Tenemos a Guillermo Orea, tenemos a Luis Aragón, que sale del cuñado, a Rosenda Monteros, que es Meche o la sirvienta, Antonio Bravo, que es el famoso padre Artemio, que posteriormente vamos a hablar de él, eh, Roberto Meyer, que es el historiador, Angelina Fernández, que es la hermana. Y bueno, pues tenemos que un poquito de la ficha técnica. Como bien decías, Adrián,
es de Rogelio A. González, que si me permites decirlo, la dirección se me hizo fabulosa en el sentido de los encuadres. Bueno, la fotografía es tengo aquí que es de Víctor Herrera, y la foto fija es de Manuel Álvarez Bravo, el famoso fotógrafo Manuel Álvarez Bravo. ¿Qué tal? Mira. Pues sí, justamente Rogelio González, ¿no? Que también había dirigido a Pedro Infante en algunas de sus pelis, ¿no? Me parece que es el director de Escuela de Vagabundos y de Un Rincón Cerca del Cielo. Y no estoy. Sí, así es. Y bueno, pues continuando un poco con la ficha técnica, tenemos que, como jefe de producción, tenemos a Armando Espinosa. La unidad técnica es Universal. Tenemos que son, obviamente, estudios y laboratorios Churubusco Azteca, con sonido RCA de alta fidelidad. Tenemos como supervisor de sonido a James L. Fields, efectos especiales, que creo que vale la pena remarcar. Tenemos a Juan Muñoz Reel. ¿Mm? Juan Muñoz, bueno, no lo entiendo aquí, que mi letra no la entiendo. Tenemos de edición a Jorge Bustos y la escenografía a Eduardo Fitzgerald. Y una cosa muy importante, digo, antes de entrar a tema, creo que es importante hablar de que, bueno, la comedia negra siempre tiene tintes macabros, está la muerte, generalmente siempre termina en tragedia de los personajes principales, pero termina en tragedia porque son un poco bobos al final, o sea, algo les pasa, que todo parece que va bien, pero algo va a pasar que va a hacer que al final pierdan. ¿Y por qué menciono esto? Porque es la historia de un taxidermista y tenemos De aquí un entrada, asesor un técnico. taxidermista es como súper, o sea, es algo que vale la pena de ver, ¿no? O sea, yo pensaba como, si alguien comenzara un chiste o una anécdota diciéndome, ahí tienes que estar un taxidermista, ya eso lo vuelve atrayente de primer momento, ¿no? Claro, sobre todo que para las personas que no sepan qué es la taxidermia, pues es el arte de disecar, bueno, no de disecar cuerpos, sino de desollar cuerpos, tanto humanos como animales, con el fin de extraerle los huesos y mostrarlos como si fueran trofeos. No sé si recuerden en alguna casa los cuernos de un venado o la cabeza de un león o de un jaguar. Bueno, pues fueron cuerpos vivos en algún momento, y los taxidermistas lo que hacen es desollarlos para rellenarlos con borra o con algún material como, no sé, gordito, para que vuelvan a verse como eran en vida. Y O en los curiosamente, museos, Adrián, ¿no? En los museos de historia natural también hay muchos claro, sí, esos osos animales. gigantescos así blancos, ajá, Yo de o niño los no salía del elefantes, los asombro como, mamuts. como de decir, no manches que, o sea, este es, es, es su piel, o sea, su propia piel, así y tiesecito, y era así, nomás que con movimiento, y para Ajá, mí y como luego, muy real. sí, luego los ojos, ¿no? O sea, el típico tigre que te está viendo, porque aparte le ponen como ojos de vidrio. Sí. Pero así como hay de animales, pues también hay de humanos. De hecho, hay una exposición mundial que se llama Otto von, bueno, ahorita me acuerdo cómo se llama, pero exhibe cuerpos humanos, y de hecho se presentó hace algunos años en el cine Polanco, bueno, lo que era Foro Polanco, ahí se presentó esta exposición. Y bueno, hay un asesor técnico en taxidermia que se llama Mario Aguilar Reed. Ese sí es Reed. Y bueno, pues de entrada se trata de la historia de un taxidermista. Digo, nomás para empezar. Sí. Es un doctor, si me permites, Adrián, es un doctor de mediana edad, ya como en los 50 más o menos, Sí. que vive en una casona con su esposa, que es Amparo Ribelles. Esta esposa es muy religiosa, es muy fanática de la religión católica, ultra fanática.
De hecho, me gusta cómo presentan a los personajes porque es muy teatral. De hecho, es muy teatral esta historia. Esta historia es basada en un cuento de Arthur Machen, que es un galés que vivió en 1800, como 1886 a 1940, 1863 a 1947. Y curiosamente, Adrián, fíjate que Guillermo del Toro y Stephen King han basado muchas de sus historias, muchas de sus películas en Arthur Machen. De hecho, es considerado como uno de los de la misma camada de Oscar Wilde, que eran muy renombrados por su horror y erotismo en sus historias. Claro, es Entonces, este perteneciente relato es de... a los resabios, ¿no? Del romanticismo británico, ¿no? Que justamente proliferaron todo esto. Yo siempre he pensado que el relato de terror está como, es un hermano directo del melodrama, ¿no? Creo que ambos géneros surgen en el romanticismo, o bueno, aunque no surgieran, sí encuentran su mayor apogeo durante el romanticismo, y que es una época plagada de relatos fascinantes, porque justamente pueden mezclar lo tétrico, lo sobrenatural y las pasiones, y todos convergen de una manera coherente y armoniosa y perfecta. Entonces, sí, sin duda es un autor que habría que revisar más a menudo. Claro, esta historia está basada en uno de los cuentos que lo pueden encontrar en un libro que se llama Ritual, dice Cuentos tardíos de Arthur Machen, y está editado en el 2018. Y uno de esos 13 cuentos, pues son 13 relatos, que se publicaron entre 1925 y 1937, está El misterio de Islington. Y en ese cuento está basado la historia de esta película, del esqueleto de la señora Morales. O sea, está muy interesante, ¿no? Porque generalmente, bueno, México es uno de los países que más se burla a la muerte, que tenemos una tradición histórica muy rica como para elegir muchas historias. Sin embargo, como bien dices, Adrián, en esa época, y bueno, tomando en cuenta que es galés, pues tiene muchas historias relacionadas con el lugar en donde vivía, ¿no? Hay Escocia, donde hay, bueno, tanto historias celtas, romanas, hay historias como de ocultismo, entre paganismo, entre religioso. Entonces, bueno, pues de ahí viene esta historia. ¿Qué onda con la comedia negra? Yo recuerdo que hace tiempo que buscaba yo en Wikipedia como humor negro, comedia negra, venía una ilustración de una rayuela, bueno, como le conocemos aquí en México, para nuestros seguidores de Latinoamérica y de España. Aquí en México le decimos también el avioncito, ¿no? Que es pues, dibujo emulando como un aeroplano que se sobre el piso. Y entonces, en la ilustración que presentaba Wikipedia, ponía como el avioncito y el último número estaba al borde, así al filo de una azotea. O sea que el niño que tuviera que jugarlo, pum, se iba, ¿no? Se tenía que caer. Ajá. La sola imagen era como, ay, bastante incómoda, ¿no? Como de decirte algo ahí, o sea, el niño, la muerte, pero el juego. Y creo que precisamente es una imagen gráfica que ayudaría a nuestros espectadores. Les pido que la tengan en su memoria, ¿no? Del juego con la muerte, el juego que está íntimamente y estrechamente ligado a la muerte. Aquí en México, no sé, Esme, si tenga algún otro referente, pero creo que los que nos criamos en la cultura del teatro, ubicamos como referente máximo de la comedia negra al señor Hugo Argüelles. Ok, sí. Este dramaturgo veracruzano que tenía grandes farsas, ¿no? Algunas de ellas fueron llevadas a la gran pantalla, ¿no? Como Doña Macabra, también es otra. Ah, claro, eso es de. Ya ves, Adrián, sí hay de comedia negra en México. Lo que pasa es que. Ajá, sí, o sea, la gente igual la puede percibir así como que, pues estuvo media rarita tu Como comedia película, rara, ¿no? ¿no? Claro, sí. Y yo Claro. recuerdo que a este señor Argüelles, a nosotros en la carrera nos dejaron un ejercicio
con una obra que se llama Concierto para guillotina y 40 cabezas. Son 40 cuadros escénicos y en todo se juega con una cabeza, de un decapitado, de un muerto, de una cabeza que ocupan para jugar boliche, de la cabeza de Yorick, la de Hamlet, o cualquier cabeza famosa, la de Pancho Villa, por supuesto que sale, y son 40 maneras de burlarte de una cabeza sin su cuerpo. Algo que es choqueante y que yo recuerdo que a mí y a mis compañeros, pues sí nos voló la cabeza, ¿no? Como ahora dicen, te voló la cabeza. Cuando lo hicimos por primera vez, pues porque teníamos, ¿qué? 18, 19 años la mayoría de nosotros, y comenzar a jugar con lo lúdico que puede tener la muerte, sí te lleva a un estadio distinto. No puedo decir que chido o que cool, pero sí es un estadio diferente al humor tradicional. Ni siquiera diría yo que es jocoso, no, es un estadio particular. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, curiosamente, bueno, Hugo Argüelles, a ver, sácame de la duda, Adrián, ¿no es el que hace, bueno, está basado la película de Las pirañas aman en Cuaresma? Con la Creo que película de sí, Meche Barba. creo que sí, déjame echarle ahorita una checada. Ajá. Sí, bueno. Curiosamente, Inglaterra, bueno, allá Reino Unido, lo que es Escocia, todo por allá, Gales, tienen un humor que es muy, muy especial, muy característico. O sea, no me asombra que sea galés este autor del misterio de Islington, donde curiosamente es muy, muy interesante la historia de este Arthur Machen, porque, bueno, él hereda, siempre hay herencias, ¿no? Siempre hay herencias, Sí, el sí. notario, luego tiene la herencia, se hace pobre, se casa con una, se le muere, se casa con otra, llega la guerra. Bueno, el chiste es que este señor Arthur Machen, cuando es periodista, porque tiene que trabajar cuando la herencia se le va acabando, y aparte no hereda una vez, hereda como varias veces, ¿no? Cuando se le está acabando una de sus herencias y está en la Primera Guerra Mundial, es contratado como periodista en la guerra y como editor y no sé qué. Entonces, cuando te dedicas a estar muy cerca de las noticias, de la noticia, bueno, hay una manera de decirlo, noticia criminis, Ujú, que es la nota roja, como en el periódico La Alarma, claro. ¿no? Que es muy famoso en México. Entonces, a veces, no a veces, más bien siempre la realidad supera a la ficción. Entonces, él al estar trabajando como periodista, se nutre de todas esas historias y las pone, bueno, les da un contenido de ficción. De ahí es que salen estos 13 relatos de este libro que acabo de mencionar, que lo pueden encontrar y se llama Ritual, Cuentos Tardíos de Arthur Machen. Y de ahí es donde se basa esta película del esqueleto de la señora Morales. Algo que me llama mucho de esta película es, bueno, acaba de mencionarse que el argumento y la adaptación es de Luisa Arcoriza. Eso es importante, porque Que, que es fue un- extraordinario. O sea, hacer un guión, tú lo sabes, Adrián, no es fácil. No, para nada, Para para toda, nada. para toda la gente que amablemente nos está escuchando y viendo, hemos de decirles que hacer un guión es una de las labores más complicadas, que al menos para mí es así como que el que hace guiones así de wow, porque no es lo mismo escribir un relato en una narrativa o en prosa, digo, no sé mucho de eso, pero no es lo mismo escribir así, al hilo, pues, a describir personajes, a sacar personajes, a que cada personaje hable por sí mismo. Bueno, entonces es muy importante esto del argumento y la adaptación. Una cosa que me llama mucho la atención es, bueno, que el conflicto básicamente es que la esposa es ultra, ultra religiosa. La esposa es como de unos 40 años, pero tiene un cuerpazo. Sin Sí. embargo, tiene un defecto. Tiene un efecto en una de sus piernas. Tiene como una especie de gigantismo en una rodilla. Los médicos la han tratado y sin embargo le dicen que no es hereditario.
un conflicto más es que no han tenido hijos y él ya tiene como 50 años, al menos se ve un señor ya de mediana edad, y ella se ve como de unos 36 a 40, porque recordemos que en esa época, en 1960, pues ya, alguien de 36 años es así de, y sin hijos, Sí, es no, así de, ya, uy, ya, no, súper pues ya, quedado. ya, uy, no, ya, no, se quedó para vestir santos, ¿no? Entonces no había tenido hijos, siempre se vestía de negro, ultra religiosa, y lo podemos apreciar porque hay muchos elementos icónicos, ¿no? Santos, un Cristo en la cabecera de la cama, todo como muy sombrío, muy oscuro, vive en una casona que aparte él compra esa casona, yo creo que por darle gusto a ella, y se vende, ¿no? Porque es una casa que hay que pagar una hipoteca que es carísima, entonces seguramente pues él toma ese reto de tener esa casa a petición de ella, ¿no? Sí, y hay una cosa que quería yo señalar, lo que comentabas de Luis Alcoriza. Pues Luis Alcoriza tiene todo este bagaje que un poco aprende en sus colaboraciones con Buñuel. Obviamente Ah. es español, ¿no? Y conoce Mm, este catolicismo exacerbado, ¿no? Que además, ajá, pues ajá, él estaba en México a causa de una dictadura fascista católica, entonces conoce el modus operandi de esto, y creo que eso también hace ajá, bueno, Ribelles, ¿no? Y el cura tengan este aire españolado que va a este tufillo cachupín que se pasea por toda la ajá, película, ajá. ¿no? Es algo muy, muy peculiar. Esa es una muy buena observación, Adrián, porque efectivamente tanto Buñuel, que es exiliado de España, porque lo andaban correteando, por dictador Franco, que es de ultra derecha, hiper católico. Entonces, claro, es por eso que tenemos en México a muchos de los refugiados españoles, porque la palabra correcta es refugiados españoles. No ¿Por qué? exiliados. Porque vienen de la guerra. Ok, O sea, hasta Angelina Jolie está en la ACNUR, ¿no? Que es de los refugiados. ¿Cómo se le llaman a los que huyen de la guerra? Refugiados. ok, ok. O sea, sí. Entonces, creo que eso es muy válida, esa observación que estás haciendo, porque efectivamente muestran de una manera exacerbada lo que puede provocar un fanatismo de cualquier religión, pero en este caso fue de la religión católica, en donde vemos a los iconos de todos los santitos de toda la casa y obviamente no permiten pues muchas cosas que sucedan entre la pareja que es formada por Pablo, el doctor Morales, y Gloria, la señora Morales. La Aparte sexualidad es, entre ellos está muerta desde hace, o sea, creo que está tan muerta como los animales estos disecados, así está su sexualidad. exacto, sí, es un magnífico ejemplo de lo que dicen que como es adentro es afuera. Bueno, pues efectivamente en su casa estaba sucediendo lo que pasaba entre ellos también. Como bien dices, estaba muerto ahí todo. Tan es así que tenemos esas imágenes icónicas cuando va iniciando la película, en donde muestran, pues sí, quién es él y a qué se dedica, y muestran las cabezas de los animales, y las tomas son fabulosas porque se basan mucho en los close-ups, cómo va caminando la cámara para ir mostrando los rincones de la casa. Cuando él se ve con la muchacha que se llama Meche, que Ujú. es una jovencita que aparte de todo, la señora Morales está celosa de ella, Sí. ¿por qué no? Y hay una escena muy chistosa cuando, bueno, no chistosa, bueno, es chistosa, es simpática, porque llevan al espectador como si fuera a haber una infidelidad. Y en Está. realidad están hablando de un pedazo de carne, Porque pero un porque pedazo de la carne señora crudo. Doña Gloria es intolerante hacia la carne, ¿no? Le dice como, ay, Así qué asco que es puedas comer vegetariana. este bife después de que tú ahí te encargas de destazar carnes y carnes. Llegas aquí, te la comes.
Y es una escena preciosa porque además vemos cómo se hace el silencio incómodo y únicamente escuchamos los cuchillos cortando y el masticar de la carne y uno se dice como, Sí, oh, sí, sí es sí. sabrosa y sí es repugnante. Y sí, sí, exacto, pero eso lo logra el director de una manera magistral, porque el tic-tac del reloj, en silencio, las caras de repulsión de ella cuando va por el alcohol alcanforado y se lo pone y empieza así como a hacer una especie como de que va a vomitar, como una especie de náusea. Y él partiendo su carne con toda la calma, él aparentemente va a disfrutar. Pero obvio, es como si tú te paras afuera bueno, enfrente de un puesto de tacos y le empiezas a ver con asco cómo se están comiendo sus ricos taquitos de cabeza, de suadero, de tripa de nana y de buche. Obviamente cualquiera va a decir, o sea, déjame comer en paz mi taco asqueroso. Sí, sí, sí. Y sí, sí, aparte ella es vegetariana a la de a fuerza, porque bueno, actualmente ya todo el mundo es vegano, todo el mundo es vegetariano, nadie quiere comerse la carne, que porque no sé qué, pero ella es vegetariana porque lo menciona el guión de que ella come puras verduras porque la carne le da asco. ¿Por qué? Porque pues eso no se sabe, pero nos podemos imaginar que es porque el señor es taxidermista y todo el día está destazando carne. Y efectivamente, Adrián, fíjate que yo tenía una compañera, creo que en la prepa, que su papá era taxidermista. Y sí, puedo constatar que cuando entrábamos a su casa, olía a muerto. Sí. Uh, Muy impresionante, porque tenía cabezas de leones, tenía cabezas de elefantes, tenía osos así de esos que bueno, pues a veces en lugares muy sofisticados. Antiguamente había una disco en el Estado de México que se llamaba Cerebro, que el primer día de inauguración lo cerraron, lo clausuraron. Y todo estaba lleno con animales disecados, todo. Incluso un edificio el edificio Pasquel sobre Insurgentes también había un oso gigantesco así, un oso polar como de 3 metros así. Entonces, como que en los 70s les dio mucho por hacerlo estos animales y muy a principios de siglo también. O sea, es como un gusto muy, muy especial. Sí. Por ejemplo, cuando voy a lo de los toros, bueno, pues ves las cabezas, ¿no? Del toro ahí disecado. Sí, sí es un poco macabro también, así como que. qué cosa casual, ¿no? Que en un año muy cercano, en Psicosis también está presente este elemento de la taxidermia. Ah, Así es verdad, es ¿no? verdad. Y es un tópico ahí flotando en el aire. Sí, es que fíjate que sí es algo macabro. O sea, es como este doctor que ahorita me acuerdo cómo se llama, Otto von, ahorita me acuerdo. Es una situación bella, porque sí es embellecer, incluso el personaje de Arturo de Córdoba lo dice, que él solamente está embelleciendo a los cuerpos para que alguien más los utilice para su estudio de medicina, en las escuelas, ¿no? De medicina, lo cual es cierto. Una frase que hoy en día la van a recordar es, lávate las manos y ponte alcohol. ¡Oh, sí! ¡Sí! No, yo también pensé en eso, porque además vemos la escena más erótica que le conozco a Arturo de Córdoba y, Claro, sí, y, sí, o sí. sea, es de un erotismo muy fino, muy, también como estas escenas en Los Olvidados, en que veíamos las piernas de Estela Inda, acá vemos el hombro de Amparo Ribelles, Uh-huh, y ellos están acá a punto de echar pasión, y se uh-huh. muere la pasión porque le dice, lávate las manos y ponte alcohol. Y ponte alcohol. Claro, sí, ahí le apaga cualquier deseo que pudo haber tenido el personaje del doctor Morales. Ahí ya, se le muere, ¿no? Otra cosa muy importante que remarca la película, digo, es que la verdad sí creo que vale la pena, porque aparte es catalogada en la revista Somos como una de las 100 mejores películas mexicanas. O sea, mira que la vi
y te puedo decir que la califico como de 10. ¿Por qué? Porque tiene ritmo. La película nunca se muere, o sea, nunca se pone lenta. Siempre está pasando progresivamente una cosa, lleva a la otra. Otra Sí, cosa, sí. el monólogo que se avienta con el esqueleto es magistral. Aparte que, bueno, Arturo de Córdoba, pues recordemos que él fue el locutor de la XW y también, o sea, Arturo de Córdoba ya de por sí ya era un personaje, porque resulta que era hijo de cubanos radicados en Mérida y de ahí se lo llevan a vivir a Estados Unidos y de Estados Unidos a los 12 años viaja a Argentina y vive en la ciudad de Córdoba y es por eso que él se llamaba Arturo García, no sé qué, y, y por eso un amigo de él le dice, oye, no, mejor ponte Arturo de Córdoba, porque acá en México lo descubre un director muy famoso que se llama Arkady Beutler, que es famosísimo en el cine, y le Director de La ofrece Mujer que del haga, Puerto. es de Arkady Beutler, ¿verdad? Sí, 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 de la Sí, es primera verdad, versión de La Mujer del Puerto con con Andrea Palma. Andrea Palma. ¡Ay, buenísima! Sí, con Andrea Palma, sí, una joya esa película. Entonces, bueno, lo descubre y tenemos esa voz de Arturo de Córdoba cuando él está en la cantina diciéndole a sus compañeros de cómo hacer un crimen perfecto. De hecho, me parece muy acertado el hecho de mencionar el libro de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo, y también de quien hace rato platicamos de Woody Allen, que él hace la película de Match Point, en donde está basada en Sí. ese de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, donde hacen el crimen perfecto. Y justo Arturo de Córdoba está platicando en la cantina con sus amigotes de cómo sería un crimen perfecto, pero nada más así como relato de borrachitos de cantina. De Sin aficionados embargo, a relatos policíacos, ¿no? Porque intuimos que ellos leen estos justamente, relatos pues de los folletines o del periódico y les ajá, apasiona ir tejiendo sus pronósticos, ¿no? De quién es el asesino y cómo poder hacer coartadas y bueno, todo eso. exacto. Y podemos apreciar en esta película cómo es que este personaje del doctor Morales es llevado al límite para, ya, sí decimos qué va a pasar, Adrián, o mejor lo dejamos en suspenso. Dejémoslo en suspenso, ¿no? Sí, en suspenso, porque no queremos quemar la peli. Sí. Y hay bastante Sí, sí, que sí, hablar sí. sin quemar la peli. Ajá, exacto. Entonces, bueno, ahora sí que es una extraordinaria película. Amigos, no se la pierdan. El esqueleto de la señora Morales la pueden encontrar en YouTube. Y, y bueno, pues no sé si quieras agregar algo más, Adrián. Sí, ¿te acuerdas de este programa de radio que era Apague la luz y escuche? Bueno, ese programa Ajá, contaban historias así macabras y un poco raras, y justamente el locutor era Arturo de Córdoba. Entonces claro, claro. se volvió como, no sé si es un poco arriesgado usar este adjetivo, pero un poco el Hitchcock mexicano o el Chicho Ibáñez mexicano. Chicho Sí, Ibáñez sí. tenía una Ajá, serie en televisión española, se llamaba Historias ajá, para no dormir, muy buena, o sea, para los que nos están escuchando, igual hay capítulos en ajá, YouTube. En Historias para no dormir, igual son historias raras y grotescas y macabras, muchas de ellas ajá, inspiradas en Alan Poe, en Lovecraft, ajá. y era un capítulo semanal de 30 a 45 minutos, donde veíamos así en atmósfera blanco y negro una historia así escabrosa, historia para no dormir. Justamente, fíjate que Lovecraft, tanto él como Oscar Wilde y como Guillermo del Toro en El laberinto del fauno, basaron sus obras en Arthur Machen. O sea, él es así como que el papá de todos estos, dicho por el mismo Lovecraft. Por el propio Lovecraft. Sí, el horror de Dunwich está basado en el dios Pan, de el dios Pan, bueno, por aquí lo tenía, pero es una novela de Arthur Machen. Y volviendo a lo que les dije que ahorita me acordaba de Hugo Argüelles, sí, es el que mencionas,
sí es el creador de Las pirañas aman en Cuaresma y algo de Los cuervos. O sea, Los cuervos en están de sus... luto. Esa, Los Acá, cuervos están... esta es Sí, una joya. Y él presumía, sí. quién sabe qué tanto es Ajá, cierto, pero él fue a Cannes, invitado ajá, por no me acuerdo qué cineasta mexicano. Y ajá. se supone que en Cannes se encuentra Hugo Argüelles con Ingmar Bergman, el famosísimo director sueco, y Ok, le dijo, ok. oiga, usted es el escritor de Los cuervos están de luto, y le dijo, sí, yo soy Hugo Argüelles, y lo felicitó y le elogió bastante su obra, y que muy peculiar, y que una estructura, y que no sé qué, y que no sé cuándo, y siempre Ujú, lo llevó así como su medallita, ¿no? Ay, Ingmar Bergman me piropeó mi obra, pero sí ujú, tiene muchas obras interesantes. Hay también una trilogía sobre la colonia. La ujú. Ronda de la Hechizada es una de esas obras. Y pues mira, voy a mencionar algunos títulos nada más, además de Las pirañas Sí, aman sí, en sí. Cuaresma, están Una vez, un hombre, La primavera de los escorpiones, Doña Ah, sí, Macabra, muy bueno. Sí, ajá. Las cenizas del diputado y Ajá. Los ángeles de la tarde. O sea, le gustaba al señor Ah, jugar ok. con lo sobrenatural, con este tipo de cosas. Échenle un ojo ahí. Sí, y justo Hugo Argüelles, toda su obra está basada, bueno, no basada, sino en todas sus obras, el elemento crucial es como ese salvajismo y esa crudez que pueden tener los animales. Porque pues generalmente que los cuervos, ¿cómo dijiste? Los cuervos Los cuervos están están de de luto. luto. Ajá, las pirañas aman en Cuaresma, de esta película de Meche Carreño. Ujú. Sí, Y sí. bueno, pues es como una característica de Hugo Argüelles, del maestro Hugo Argüelles. Y de la otra cosa que me había quedado un poco de duda, estoy encontrando que esta exposición del Doctor Muerte, que le llaman Otto von, ahorita veo, se llama Bodies, bueno, cuerpos humanos. Entonces, bueno, pues se llama el doctor Gunther von Hagens y es llamado el Doctor Muerte. Bueno, de hecho el señor tiene cara como de esqueleto. Y ese es el que es un taxidermista muy famoso que ha llevado su exposición de bodies o cuerpos alrededor de todo el mundo y por ahí de los noventas, entre los noventas y 2000, trajo a México esa exposición y estuvo en el cine Polanco, ahí en la calle de Homero. Ok. Muy interesante su exposición, muy porque pues obviamente son pues sí, son cuerpos humanos. Incluso hay hasta una embarazada con su fetito. O sea, sí, es muy, muy fuerte, ¿eh? O sea, no cualquiera lo aguantaba, pero bueno, pues ahí es exponer la belleza de los cuerpos humanos y están disecados perfectamente cada músculo, cada ojo, cada hueso. Muy, muy interesante. ¿A ti te gustaría que te disecaran, Esme? Ay, no, 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 no. No, no. Oye, hablando de disecar, fíjate que, bueno, nada más para terminar el comentario y cerrar, em, Evita Perón, Ajá. Eva Perón, la esposa de Juan Domingo Perón, primera dama de Argentina, bueno, pues ella, antes de morir, 10 años antes, estuvo inyectando sustancias por su famoso doctor Ara, que había estudiado, no sé si en Egipto o había estudiado códices de Egipto, algo así, de las momificaciones. Ella tenía cáncer antes bueno, de fallecer, de hecho muere de cáncer, y de tantas medicinas que le pusieron, se dice que el cuerpo de Evita Perón nunca envejeció, por eso le dicen la santa. De hecho, se robaron su cuerpo y cerca de 10 o no, como 20 años después del gobierno de Perón, encontraron pues, ¿qué será? Una falsa pared, un cuarto en la Casa Rosada,
que es algo así como Palacio Nacional en Argentina, Sí. y encuentran el cuerpo de Evita Perón, pero pensaban que era una muñeca. Y lo que tienen que hacer es cortarle el dedo gordo del pie para analizarlo y saber si era o no era. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que sí era. No. Y desde ese entonces pusieron el cuerpo de Evita Perón 20 metros bajo tierra con unas losas de concreto y de acero para que nunca nadie más volviera a robarse el cuerpo de Evita Perón. Y cada día hay una especie de pared en donde la gente le deposita rosas rojas a Evita Perón. Entonces, pues sí, es como un dato macabro en la historia de Evita Perón. Ok, amigos, pues muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Y bueno, no nos despedimos sin antes enviar los saludos, porque obviamente la gente que amablemente nos ve y nos escucha, bueno, pues nosotros les mandamos un saludo muy afectuoso. Tenemos a Marian Revilla de Cuernavaca, a La Güera, al grupo de los Monumentales, a Javi Coach, a Cintia Martínez y a nuestra queridísima Elsa Aguirre, que somos sus superfans. Le mandamos un Saludos beso, hasta doña Elsa. Que Cuernavaca. esté usted muy bien. Sí, esperemos le guste estos programas. Y bueno, pues a todos los que nos siguen, ahí los invitamos a suscribirse a nuestro canal, donde estamos continuamente subiendo este tipo de contenido. Y por favor, déjenos su manita arriba, comenten y compartan este video en sus grupos de WhatsApp, de Telegram, en sus redes sociales, pues para que podamos llegar a más y más personas. También síganos en nuestras redes sociales de Instagram y de TikTok, donde estamos ahí creciendo considerablemente. Entonces, ahí subimos contenido mucho más breve y algunas listas, fragmentos de películas. Pueden seguirnos también ahí. Así es, amigos. Bueno, pues muchas gracias y recuerden, vean la película El esqueleto de la señora Morales. Hasta pronto, amigos. Gracias. Gracias, Adrián. Igualmente, Esme. Un beso. Hasta luego.